Bueno, buenas tardes. Soy María Jesús Camino, profesora de música secundaria, y ahora estoy trabajando de asesora de formación en el CEU de Laredo desde que se reabrió hace un par de años. Este es el tercer año que estoy. En primer lugar, gracias por invitarme a presentar mi experiencia con las TIC. La verdad que ya más que experiencia, vais a ver que es toda una vida ya. O sea, ya 10 años ya son muchos años. Entonces, bueno, he seguido un poco a las sugerencias que me hizo José Antonio, un poco para ordenar lo que os tenía que contar, porque como ya son bastantes años, pues al final te tienes que centrar en algunos puntos. Me parecieron que estaban muy bien los comienzos, las dificultades, las soluciones que encontré y que sigo encontrando, lo mejor de la experiencia. Ahí eso podía haber puesto 5 o 6 diapositivas, luego he tenido que resumir en una. La evaluación de la experiencia, el recorrido, la expansión, si se puede generalizar, todo esto que me comentaste. Luego la documentación y la difusión. Algo que me apetecía poner, que es el nuevo concepto, que va un poco en la línea de las TAC y las TEP, porque el concepto TIC ya se va quedando corto. Y luego, pues, algunas sugerencias, bajo mi humilde opinión y así con la experiencia, de sugerencias para mejorar un poco la competencia digital del profesorado, ¿vale? Cómo abordarlo, Entonces, bueno, pues los comienzos fueron en un curso de formación, en un seminario en el centro. Ahí empecé, yo no sabía nada de ordenadores, de servidores, no sabía ni enchufar el proyector. Entonces, bueno, pues por algún sitio se tuvo que empezar, me animé a ese seminario, lo he querido poner porque me parece importante la formación en centros, porque trabajas con la infraestructura que tienes. Entonces, me tiré a la piscina, por eso he puesto ahí un poco ese avatar. Aprendí a manejar la plataforma Moodle, que en aquellos momentos es cuando surgió y se le veían muchas posibilidades. Excel Learning, Cematum, una serie de programas muy interesantes. Después hice un curso en el CEU de Laredo, en aquellos años, sobre blogs con Raúl Diego, y después asistí a congresos a la blog. Entonces me empecé a meter un poco en el mundo este de las TIC, de la web 2.0, porque estaba en contacto con otros compañeros que trabajan igual que tú o que les interesan estas cosas. Es muy importante, te sientes arropado, acompañado, puedes preguntar dudas, etc. Luego ya pues también me metí en Twitter sin saber qué era eso y no me aclaraba, hasta que bueno, ya poco a poco pues le fui cogiendo y ahora tuiteo bastante, me gusta mucho, y bueno, creo que se recoge mucha información sobre muchas cosas educativas en la plataforma Twitter. Y luego ya a partir de ahí, pues ya un poco más, fue una formación autodidacta, probar herramientas, experimentar, no sé qué tal. Una vez que ya has dado los primeros pasos, luego ya aprendes a caminar solo en función de las necesidades que tienen tus alumnos y demás, ¿no? Y luego la experimentación en el aula, desde el inicio, pues creo yo que lo bueno que tuve en esos momentos es que me atrevía con todo, probaba las herramientas, probaba cosas, porque yo necesitaba ver cómo manejaban los alumnos los ordenadores. En aquel momento ordenadores, dispositivos y todo eso, en aquel momento no había nada. Estamos hablando de 2008-2009. Sí es verdad que en aquellos momentos igual sorprendían más todas estas cosas. Ahora ya hay un poco más de saturación de herramientas y de todo. Pero en el 2008-2009 sí que era novedad. Las cosas interactivas, el poder tener en clase de música, escuchar, o sea, no tenías que escuchar la música en el ordenador sin tener que tener los discos, todo eso nos dio muchas ventajas. Y luego, bueno, pues lo que hice al principio, porque cuando estás empezando, fue digitalizar un poco los recursos y los materiales que yo utilizaba hasta ese momento. Hasta que, claro, luego ya, cuando ya te ves un poco, que dominas un poco más la parte técnica, por decirlo así, te metes ya a cambiar las dinámicas de aula, empezar a plantearte cosas sobre la metodología, etc. Y me coincidió también cuando empezaron con las competencias. Entonces las tareas, me centré más en eso. Dificultades, un montón, porque claro, el ordenador me daba a veces
lo pasé fatal porque no entendía nada, lo tenía que preguntar todo. Entonces sí que es verdad que te enfrentas a mucha información de golpe y te ves a veces perdido. Tienes que invertir muchas horas. Yo esto lo digo siempre a todos los sitios donde voy o a algunos cursos que he dado, y no podemos engañar a nadie. Hay que invertir un tiempo. No es perder tiempo, sino invertirlo. Pero sin trabajar ahí y hacer el esfuerzo no se puede conseguir ningún milagro. Y luego es un mundo que va tan rápido, más rápido que el sistema educativo, que muchas cosas del sistema educativo, y entonces a veces no sabes un poco por dónde tirar. Y luego también hay muchos miedos con el mundo de Internet. Cuando yo empezaba, YouTube parecía que iba a ser eso, era un peligro, porque en YouTube no sé qué. Y al final, hoy día los profesores de música, por lo menos todo, la música y en alta calidad la encontramos en YouTube. Música libre de derechos, música clásica, todo está en YouTube. O sea, que también las plataformas han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Y luego, eso a nivel personal, pero luego en el aula también hay dificultades. En aquel momento poca o ninguna infraestructura TIC. Yo cuando empecé no tenía ni ordenador, ni proyector, ni conexión a internet, ni nada. Entonces, claro, ¿cómo vas a empezar? Tiene que haber ahí un equilibrio entre lo que tú vas a trabajar y la infraestructura de la que dispones. Luego también no sabes muchas veces por dónde empezar, ni cómo continuar con las TIC. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Empiezo por actividades? Entonces luego en algunas diapositivas lo he dividido en 3 dimensiones, luego lo veremos, que es el consumo de TIC, por decirlo así, de recursos TIC, la creación y la difusión. O sea, poco a poco vas pasando por esas fases. Pero bueno, al principio no sabes muy bien por dónde empezar y muchas veces tampoco por dónde seguir. Luego es necesario integrar las TIC en la metodología. No se trata de voy a utilizar las herramientas, voy a hacer una página web o voy a hacer un blog si no tienes nada que decir interesante. O sea, no es hacerlo por hacerlo, sino la herramienta te tiene que servir para lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres decir y llevar adelante la clase, ¿no? Y luego la inseguridad, pero eso yo me imagino que es como todo, cada vez que aprendes algo nuevo, como cuando, yo qué sé, empiezas a aprender inglés, yo que me metí a la escuela de idiomas, pues bueno, las inseguridades normales de cuando estás empezando. Lo que pasa, a mí lo que me pasó, que por eso lo he querido resaltar ahí, es que ese esfuerzo, yo veía recompensa, porque veía a corto plazo la motivación del alumno y a largo plazo el mundo de posibilidades que se abría, sobre todo para mi materia, la materia de música, que tenemos que trabajar con material multimedia. Entonces, eso de poder tener en una página, organizar los materiales, una partitura, un audio, un vídeo, todo, sin tener que ir a buscar el carrito de la televisión, el aparato de música. Entonces, eso fue una de las cosas que yo vi a lo lejos. Y entonces eso pues te va animando y dices, bueno, pues esto merece la pena. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, ¿vale? Pero bueno. Las soluciones, pues, bueno, aparte de trabajar, lo primero, que no cunda el pánico, que todos somos capaces de hacerlo. Cierto es que hay personas que tienen más, yo qué sé, habilidad con las nuevas tecnologías, se les da mejor. Sí, es verdad, pero capaces somos todos. Luego, una de las soluciones es preguntar las dudas que tienes. Y ya está. Yo estaba todo el día preguntando, ¿qué es un PDF? No sabía lo que era, ¿qué es no sé qué es esto, qué es lo otro, cómo se hace esto, cómo tal? Y preguntando cosas que no sabía. Y entonces, poco a poco, preguntando, vas solucionando los problemas. El caso es no bloquearte porque tengas una duda, sino buscar una solución para continuar. Más rápido, más despacio, pero poder continuar. Y luego también te ayudan tus compañeros, en este caso mis compañeros de Meruelo en el seminario, que además ya tenían bastante nivel, empezaron cuando la Escuela 2.0, el proyecto Innovatic, todo eso de la consejería, y tenían cierto nivel. Y luego el claustro virtual, que lo llamamos a los que estamos en Twitter. Yo he preguntado muchas cosas en Twitter o en Google y encuentro la solución. Yo cuando me cambié de Windows a Mac
no sabía cómo se hacía una captura de pantalla, por ejemplo, porque con ese ejemplo tonto, me puse en Twitter y dije, ¿cómo se hacen las capturas de pantalla? O lo pones en esto. Y te contesta gente o lo encuentras. O sea, muchas veces hay que preguntarlo. O sea, porque encuentras la solución fácil. Y luego en el aula, pues poco a poco sí que se van... El mayor problema muchas veces puede ser igual la conexión, cosas de infraestructura. Pero con el alumno, yo creo que es añadir novedades poco a poco, no querer hacerlo todo en un día, sino poco a poco. Hoy empiezo con algo sencillo, combinas lo que tú ya hacías, los materiales que tú utilizabas, con lo nuevo. No cambiarlo todo de golpe, porque aparte que no se puede, es poco a poco. Porque además tienes que observar, los alumnos tienes que confiar en ellos, te ayudan. Observando cómo trabajan, cómo responden a las propuestas. Todo lo que pasa en clase es lo que más información te da, por lo menos en mi experiencia, ¿vale? Y luego, pues hombre, empieza con herramientas que te den cierta seguridad. No vas a empezar ya haciendo un mega reportaje de vídeo si nunca has editado un vídeo, o yo qué sé, ¿no? Pues empiezas con cosas sencillas, actividades interactivas, cosas que veas que motivan y que no son muy complicadas, y poco a poco teniéndolo cada vez un poquito más claro, ¿no? Y bueno, todo se va superando, ya os lo he puesto ahí, cuando ves la implicación, la gratitud del alumno. Los alumnos saben, reconocen esas cosas que tú has hecho, que te has molestado por ellos, que todo eso lo haces por ellos, ¿vale? Bueno, como esto está luego en lo mejor de la experiencia, que está aquí, lo mejor de la experiencia, pues ya os digo, ahí por poner, pero podría haber puesto un montón de cosas más. He intentado hacerlo por orden, pero bueno, da igual. Lo mejor, la motivación del alumnado y la propia personal. Porque yo, por ejemplo, hasta ese momento utilizaba los materiales que buenamente encontraba. A veces, o sea, libros, audiciones con discos de las editoriales, pero todavía es muy limitado. Y a partir de ese momento, de tener un curso en la plataforma Moodle, crear tú tus propios recursos, claro, ya respondes mejor a todos los objetivos que tú tienes con tus clases. Y puedes dar muchos más recursos, más personalizados, atendiendo mejor a la diversidad del alumnado, etc. O sea, eso es así. ¿Vale? La motivación está propia. Yo fueron unos años muy chulos, de mucho trabajo, pero como de mucha satisfacción personal. Luego, ¿cómo te sientes? He puesto ahí la Superwoman, porque te sientes como, yo qué sé, o sea, con poderes, con superpoderes y libre, no atada a nada. Me refiero, pues, no me refiero solo a libros o a lo que sea, sino que puedes ofrecer todo. Sobre todo el contenido multimedia en lo que se refiere a música, ¿vale? Luego, la comunicación a través del blog, te puedes comunicar con padres, el resto de compañeros, de una manera mucho más fluida. El aprovechamiento del tiempo de clase, sobre todo, para mí era una obsesión, aprovechar el tiempo. Entonces, para aprovechar el tiempo tienes que tener muy bien organizado todo, y las TIC, los cursos, sobre todo cursos Moodle, plataformas virtuales, no es que te lo faciliten, es que casi te obligan a ser organizado, a organizarte los materiales y a tenerlo preparado todo a priori. Entonces, yo iba a clase y ya tenía todo, lo de un trimestre, todo ya lo tenía en internet. Llegaba a clase, abría el blog, el aula virtual y ahí estaba todo. Entonces eso te hace que el tiempo de clase lo puedas dedicar a cosas que, por ejemplo, no puedes hacer en casa. Con los alumnos aprovechábamos el tiempo porque había cosas que ya las podían hacer ellos en casa porque las tenían colgadas, los materiales son más accesibles, etc., ¿no? Bueno, luego la satisfacción de crear tus propios materiales, tus recursos, poderlos compartir con otros. Ay, perdón, no le pasa... No, ahí está bien. La visibilidad del trabajo, bueno, esto lo tengo que decir porque para los docentes de música, los blogs, las TIC, el mundo web 2.0 nos ha beneficiado mucho porque nos hemos hecho visibles. Se ha visto lo que se trabaja en una aula de música y se trabaja mucho y hay mucho profesorado compartiendo recursos
Y eso, bueno, pues para nosotros ha sido muy importante. Luego, todo este mundo TIC, al principio, vale, era mucho TIC, tal, herramientas, tal, pero ha propiciado un cambio metodológico. Porque ya las TIC en su momento facilitaban la aplicación de el desarrollo de las competencias. Entonces, luego, digamos que de una manera natural eso ha ido desembocando en que se busquen nuevas estrategias metodológicas. Ahora estamos viviendo un boom, yo no sé si son hasta demasiadas, pero tenemos el aprendizaje basado en proyectos que necesita de las TIC para muchos productos finales. A Flipped Classroom sin TIC no existiría, porque está basada en la grabación de los contenidos de clase, en vídeo, etc. O yo qué sé, Visual Thinking, cualquiera de todas estas metodologías necesitan de la ayuda y del apoyo de las TIC. Si no, no se podrían realizar. Se podrían, pero con las TIC son mucho más visibles, mucho más atractivas y se difunde mejor. Y la difusión lo que trae es enriquecimiento. Enriquecimiento y, yo qué sé, mejora de la calidad, ¿no? Y de la educación en general, ¿vale? La accesibilidad está clara. Luego, tu entorno personal de aprendizaje, que bueno, es un concepto que también está desde hace unos años bastante en boga. Desde luego que crece, porque yo, por ejemplo, Twitter es una de las herramientas para enriquecer tu entorno personal de aprendizaje. Porque antes, yo me acuerdo cuando nos pasábamos las partituras en fotocopias, o tenías, para pasarte una partitura, tenías que quedar con un profesor que daba clase y es que hoy día ya, o te juntabas en cursos, y ahora ya puedes tener una red virtual donde compartir partituras, donde compartir canciones. Bueno, el repertorio de material didáctico que hay ahora mismo, yo hablo de música, pero en general, de cualquier materia, es impresionante. No solo por el que hay, sino por el que está generando todo el profesorado de todas partes de España, con recursos TIC y además poniéndolos a disposición del resto de profesores. Es que eso es casi más que hacer magia. Yo creo que ni en nuestros mejores sueños habríamos podido imaginar cómo se iba a expandir un poco esto. Igual todo no tiene la misma calidad, pero sí es verdad que todo el mundo tiene la oportunidad. Y luego, sí es verdad que te obligas. Yo al principio pensaba, cuando empecé, dije, en un par de años, cuando tenga ya todos los materiales hechos, partituras, no sé qué, tal, esto, ejercicios, páginas web, todo, digo, ya verás. Digo, esto va a ser un chollo, porque en cuanto tenga todo preparado, voy a vivir, claro, porque voy a tener todos los materiales, lo voy a tener todo preparado, tal. Pues no. No, porque los alumnos son diferentes, la sociedad cambia muy rápido. Lo que hace 2 años te sorprendía, te gustaba, ahora te cansa. Entonces, claro, lo que tienes que estar alerta, tienes que estar cambiando y tienes que estar adaptando. Lo bueno es que toda esa experiencia que vas teniendo, luego la puedes aplicar. Pero no te puedes salir a sentar o salir a la zona de confort. Yo antes, cuando oigo eso de la zona de confort, digo, ¿pero eso qué es? Yo eso ni idea de lo que es. Y luego, bueno, esta que es la diapositiva que yo incluí después, es un poco en qué consistía lo que era nuestro mundo TIC en clase. Era básicamente esto que he puesto aquí. Hay un montón de ejemplos en mi página web, está todo. Es el aula virtual. Al principio fue Moodle y luego ya fue Edmodo, con unos problemas técnicos que tuvimos en el centro con Moodle. El aula virtual, que a mí al principio me parecía, bueno, una maravilla, porque yo tengo el aula presencial con los alumnos aquí, 3 veces a la semana, lo que sea, del curso que sea. Pero es que luego tengo un aula paralela, virtual, para cosas que igual en clase no te ha dado tiempo, no... Claro que el mantener un aula virtual supone estar horas por la tarde. Yo al final tuve que decir a los alumnos, bueno, suave, digo, porque algunos entraban por la tarde, claro, estás por la mañana con las clases, no sé qué, y por la tarde atendiendo, pero claro, si tú quieres tener en funcionamiento una aula virtual, lo tienes que atender y tienes que estar ahí también
cuando los alumnos tienen dudas y cosas, porque si no... Y luego, pero bueno, el aula virtual, Edmodo en este caso, que hay muchas plataformas para el aula virtual, te facilita muchas cosas porque pues, ahí les colgaba todos los materiales del curso, cuestionarios, tareas, tiene una hoja de registro de notas, calificaciones que los pones, todo eso lo tenías ya en la plataforma. Entonces lo tenías todo unificado. Y bueno, depende de lo ordenado que sea uno, pues eso también viene muy bien. Luego, el rey de la web 2.0, que fue el blog, y yo creo que sigue siendo, bueno, ahora es otro concepto, más página, más blog, pero el blog, porque el blog fue el gran descubrimiento de la web 2.0. El poder comunicar con la persona que cualquier persona puede hacer un blog, siempre que tengas algo interesante que decir. Entonces, bueno, yo he puesto escaparate virtual porque efectivamente el aula es privado, solo entran los alumnos y tú, el aula virtual, pero en el blog puede entrar todo el mundo a mirar. Entonces, como un escaparate, entonces ahí tú vas poniendo un poco todo lo que se genera en clase, porque se crean muchas cosas durante las clases. En clase de música, pues grabaciones de canciones, etcétera. Trabajos que han hecho los alumnos, exposiciones, no sé qué, todo eso, lo puedes colgar en el blog con la ventaja de que lo ve toda la comunidad educativa, los padres, etcétera. Tuvimos un canal de vídeo de YouTube, ahora esto lo tengo inactivo desde que estoy en el C, pues bueno, le tengo inactivo, pero ahí colgábamos los vídeos y demás y compartíamos con todo el mundo lo que hacíamos en el aula. Luego, recursos digitales, pues todos los que os podéis imaginar. Partituras, apuntes, actividades interactivas, Kahoots, de todo. Entonces, claro, cuando creas recursos digitales necesitas un soporte donde organizar todo eso. Y entonces, al final, el que a mí me gusta es una página web con todos los recursos bien organizados, accesibles a todo el mundo. Y luego ya tengo un montón otra de las cosas que hacíamos mucho eran las tareas creativas para trabajar las competencias, con herramientas 2.0 aptas para los alumnos. Claro, porque lo bueno de todas estas herramientas TIC es que nos sirven a nosotros como docentes, pero también a los alumnos para trabajar los contenidos que tú estés trabajando, los temas que estés trabajando. Nosotros no teníamos libros, no teníamos cuadernos, todo lo teníamos en Internet. Bueno, yo el punto este de la evaluación he entendido un poco la evaluación de Estaba apagando. La evaluación de la experiencia, un poco en general. Yo lo he puesto aquí un poco en general. Yo la considero positiva, pero al 100% o al 100, 200 o lo que sea, porque sí es verdad que en clase de música, en Meruelo, mis alumnos mejoraron bastante. Bueno, aparte que venían más contentos a clase, porque eso también hay que decirlo, y es muy importante, mejoraron los resultados. Luego hubo algo importante que fue, lo que se suele decir, traspasar las paredes del aula, abrirnos al mundo, y entonces participamos en una serie de proyectos colaborativos con alumnos de otros sitios de España, en proyectos como Canta Conmigo, Flautateca, etcétera. Bueno, se visibilizó el trabajo del aula de música, ya lo he dicho antes, pero bueno, por repetirlo no pasa nada porque es una de las cosas más importantes. Y luego pues se hicieron muchos proyectos, como estás, vamos a decirlo así, tan motivado, pues y ves facilidad para hacer cosas y para compartirlos, pues bueno, pues te metes en proyectos así un poco diferentes, en este caso pues cosas... Pues, por ejemplo, el trabajo de la contaminación acústica del instituto, pues gracias a una aplicación que nos medía los decibelios, etcétera. Bueno, un montón de actividades donde los alumnos disfrutaban y aprendían un montón de cosas. Y luego, pues sí que una de las consecuencias, por decirlo así, fue que aumentaron las matriculaciones en la optativa de tercero de la ESO, del centro. Y como consecuencia, las de cuarto. En tercero y en cuarto es obligatoria la materia de música, ¿no? Entonces, claro, en primero y en segundo es obligatoria, en tercero y en cuarto es optativa. Con lo cual, claro, tienes que animar a los alumnos, porque en tercero competimos con otras optativas
como más potentes, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues aumentaron las matriculaciones de tercero, nosotros encantadas de la vida. Y luego, otra cosa importante es que conseguimos infraestructura TIC que no teníamos. Claro, si tú quieres trabajar con las TIC, tendrás que tener una infraestructura, porque hay gente que a veces te dice, es que yo, todas estas herramientas, esto está muy bien, pero no tengo internet en mi clase. Claro, entonces, a ver, entonces ahí hay que... Entonces, en vez de no utilizar, solo decir que hay que luchar para tenerlo, ¿no? O sea, en vez de decir, nada, no lo uso porque como no tengo internet... Entonces, un poco lo que hicimos fue conseguir cierta infraestructura TIC para poder trabajar con las TIC en música. Conseguimos, bueno, el ordenador y el proyector, que yo tenía un proyector que era portátil y tenía que ir con él a todas partes, entonces al final, y conseguimos 6 ordenadores en aquel proyecto Innovatic de la consejería, bueno, que nos dieron 6 ordenadores, y con eso hicimos un aula de música TIC, o un aula TIC de música. Entonces, bueno, eran 6 ordenadores, el proyector y la conexión a internet. Y cuando empezaba el curso, yo al coordinador TIC le decía, porque me decían, ¿necesitas alguna cosa más? No sé, tal, o para ir mirando. Digo, y cada vez que empezaba el curso, en septiembre decía, yo solo quiero que funcione bien la red wifi, la conexión. Y si eso funciona bien, yo todo lo demás ya lo tengo online. Porque yo no he utilizado en clase ni los pendrive, porque nos pegaban virus de todo. Todo era por internet. Entonces, si te quedas sin internet, claro, hay cosas, hombre, siempre tienes que tener un plan B, pero era muy importante tener conexión. Luego ya, la expansión de la experiencia, bueno, pues ya esto ya os he comentado antes, pero empezamos con el proyecto Innovatic y el seminario del centro. Entonces, al principio, inicialmente fue un trabajo en grupo, un trabajo de ese seminario, de tal. Luego, por una serie de circunstancias, pues se desinfló un poco. Tuvimos algunos problemas técnicos con Moodle, no sé qué. Bueno, algunos profesores que estaban en el proyecto se marcharon del centro. Entonces, bueno, pues ahí yo ya me caminé un poco sola. En el instituto había un profesor que me decía que los adelanté por la derecha. Decía, tú cogiste carrerilla. Claro, a mí me gustaba tanto, yo le di tantas posibilidades que no podía esperar a ver si entonces... Aparte que, eso, me gustaba más la web 2.0 que, por ejemplo, la plataforma Moodle en aquel momento, ¿no? Y luego, bueno, la primera intención que yo tuve, por eso me gustaba tanto el blog, era compartir un poco lo que yo iba haciendo, los pocos pasos que daba, a mí me parecían importantes, los compartía, porque yo cuando empecé, claro, lo primero que hice, si yo sabía cómo era un blog, fue entrar en internet y buscar blogs de música. No, encontré unos cuantos. Y claro, fue como, yo qué sé, tal agradecimiento de encontrar algo que te guiara un poco, que dije, pues yo cuando tenga un poco de dominio, lo mío también. Claro, tienes que aportar algo, o sea, tienes que recibir, pero también aportar. No solo va a ser coger, sino que tienes que aportar tu granito de arena. Entonces, por eso he puesto ahí que somos una comunidad, recibimos y aportamos. A veces hay gente que le da vergüenza aportar, porque dice, es que yo lo que hago igual no... Pero es que a veces son las ideas, cosas que se te ocurren cuando ves el trabajo de los demás. Y luego, bueno, pues el blog se hizo conocido y empecé a recibir mensajes de gente de todas partes de España. Pues utilizamos tus recursos, no sé qué. El blog, cuando aquello se llamó Música Meruelo, luego ya hacemos música, compartimos música. Y entonces, bueno, pues eso ya empezó a ser un poco locura. Y en el 2010, pues lo presenté a los premios Espiral, que todavía se ven ahí. Y ganamos la peonza de plata. Bueno, fue pues eso, como yo qué sé, lo agradeces, porque, bueno, dices, tanto trabajo, tantas horas, tanta ilusión que pones, y porque nosotros en clase celebramos el cumpleblog. O sea, aquello era que casi te da vergüenza recordarlo, pero celebramos el cumpleblog. El día que habíamos abierto el blog, porque nos daba muchas satisfacciones en aquel momento. Y luego ya, pues, bueno, esto lo he puesto, pero lo paso rápido porque a partir de, pues eso, de empezar a hacer alguna pequeña ponencia en Aula Blog o en congresos de ese tipo, pues ya me empezaron a invitar para hacer eso, conferencias, dar algún curso.
al principio vas como con miedo, luego ya te das cuenta que, bueno, que lo que les cuentas pues les ayuda, les anima. A veces, muchas veces, más que cosas técnicas, se necesita algo que veas, pues no era tan complicado como yo pensaba, pues puedo empezar por aquí. O sea, un camino, mostrar un pequeño camino, ¿no? Y entonces, bueno, pues he hecho bastantes cursos de música, nuevas tecnologías, dispositivos móviles en el aula de música, en muchos sitios, centros de profesorado de todas partes. Fui hasta Melilla, que me pareció a mí como ir al extranjero. Me hice una ilusión cuando me llamaron del centro de profesorado de Melilla, porque era como si te llaman para ir al extranjero, ¿no? Pero bueno, he ido a muchos sitios. Y luego también me llamaron, estuve en el INTEF de tutora online de algunos cursos, y luego el portal de Educacontic, que ahora está cerrado, no sé si os acordaréis igual de él, de hace unos años, tuvo mucho, claro, estamos hablando cuando más el boom de las TIC, ¿no? Igual ahora es más el boom de las metodologías activas, y el portal Educacontic, que fue del ministerio un tiempo, pues ya estuve 4 años colaborando con ellos, y entonces también conocí muchas herramientas porque estuve colaborando con una sección que se llamaba el Laboratorio TIC, y entonces que todas las semanas publicábamos 2 artículos con 2 herramientas. Entonces, claro, al final investigabas esto, probabas, pero bueno, realmente lo que está bien investigar sobre herramientas, pero las tienes que llevar a clase. Para ver si funcionan, las tienes que llevar a clase. Esto me paso. Y luego, pues la difusión y la documentación. Al principio yo tenía mi blog de clase, el primero de todos, el de Música Merelo, que luego se llamaba Hacemos Música, el que ganó la peonza, y luego hice un blog para recopilar, que encontraba tantas cosas en internet, más las cosas que yo hacía, pues hice un blog para recopilar lo que a mí me parecía interesante que yo encontraba en la red. Hay un blog, vale. Después, es que me da por organizar, yo he dicho siempre que debo tener alma de secretaria o de algo así, porque es que luego todas las partituras que encontraba, otro blog con todas las partituras, y luego dije, es que un mapa de blogs de música, ¿no? Y entonces me hice este mapa, lo publiqué también en un artículo de Educacontic, y es un mapa con blogs de música de todas las diferentes comunidades. Ya hace estos 3 blogs, ahora mismo los tengo inactivos porque ya no podía con todo, o sea, ya era tanto que no me daba el tiempo, ¿no? Y el mapa hasta el año pasado así le he seguido, la gente me manda el blog y me dice que lo ponga en el mapa. Está hecho con el programa CMAP para hacer mapas conceptuales, Lo que pasa es, y está subido al servidor de CMAP, o sea que... Y entonces ahí voy añadiendo. Lo que pasa es que, claro, ahora como todo esto lo hice antes de que estuviera tan activas las redes sociales. Las redes sociales han quitado mucho protagonismo a estas cosas, a blogs, ahora vas a cosas más rápidas, ¿no? O a los feed, el Feedly que uso yo, antes se llamaba Google Reader. Ahora quieres como un vistazo más rápido y esto, pero bueno, los blogs ahí están. Ahora ya os digo que los he dejado inactivos, pero bueno, siguen estando disponibles para el que quiera consultar. Y luego, claro, ya tenía tantas cosas que genera, lo voy a unificar todo en una página web. Y se va a llamar Clase de Música 2.0. Al final, los alumnos, eran muy graciosos porque a veces me decían, íbamos a hacer una actividad y me preguntaban, ¿esta es una actividad 2.0? Dice, porque como a todo lo llamas 2.0, bueno, pues Clase de Música 2.0, que es la página, y entonces lo que hice fue, como estas herramientas de ahora, esta se llama Weebly, pero hay más, te dejan hacer una página web con secciones como si fuera un armario con sus cajones, todo bien ordenadito, los materiales, y te dejan a la vez tener un blog en la página home. Ahora casi todas las páginas web son así. Tienen una con noticias, que es donde publicas los artículos, y otra donde tú vas organizando todos los recursos y materiales. Y Twitter. O sea, digamos que ahora lo que hago es un poco mantener esto, porque ya todo lo demás, pues ya el tiempo es lo que es y no hay para tanto.
Y entonces, bueno, pues ahí casi todos a la gente que yo sigo, nosotros somos profesoras de música o de otras cosas, porque hay cosas muy interesantes. Bueno, aquí la diapositiva se había movido un poco. Y bueno, esto quería incluir esta diapositiva por lo que estábamos también comentando antes, que el concepto TIC, tecnologías de la información y la comunicación, pues ya se queda un poquito, se queda corto de lo que ya significa el mundo TIC. Luego salió lo de las TAC, lo de las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, como más centradas en ese otro aspecto. Y luego las TEC, las del empoderamiento, ¿no? Pero bueno, a mí como me sigue gustando lo de TIC, pues quise hacer un poco con conceptos que empezaran por I, por C, un poco para ver que las TIC fomentan pues la imaginación, la creatividad, la iniciativa, las competencias, lo facilitan, lo impulsan, lo fomentan, la innovación, el cambio, la implicación y la colaboración, el interés, el conocimiento. Entonces, se ha expandido el concepto. Ya no... Hubo un tiempo que es verdad que había docentes que les gustaba poner TIC, la T y la I en minúscula y la C de comunicación en mayúscula, ¿no? También eso hubo un tiempo eso. ¿Por qué? Porque el propio concepto ya se estaba quedando también un poquito corto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se me ocurrió para un taller que estuve en Soria y bueno, me gustaba un poco el ver que ampliar un poco ese concepto de tecnologías de la información y comunicación. Y luego, bueno, esto lo he puesto un poco simplemente para que tenerlo ahí y el que quiera consultarlo tranquilamente, es un poco las tres dimensiones en el uso de las TIC en el aula, que la mayoría nos quedamos en esta, la de consumir. Ahí yo creo que estamos todos en ese nivel de consumir. Es decir, buscar un vídeo en YouTube, utilizar una página web en el aula, cosas de esas. O sea, yo busco en internet, encuentro cosas, eso a nivel de usuario y a nivel de consumo de recursos, estamos ahí. Luego, si damos el paso de crear, sería, aparte de consumir, crear. Y por último, compartir. Compartir, no solo ponerlo en internet, en Twitter o donde sea, sino dentro del aula. Que los alumnos compartan entre ellos, que todos lo vean todo, y eso con una plataforma, por ejemplo, en un aula virtual está muy bien, es muy fácil de hacer. O sea que, porque a veces en clase no tienes tiempo, imaginaros unas redacciones, unas cosas que hayan hecho los chavales, a veces no tienes tiempo de que todos lean las de todos y eso te lo facilita mucho, pues, por ejemplo, una plataforma virtual. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente para dejar esa idea de que en qué fase estamos, y que no tenemos por qué estar en todas, sino que podemos, bueno, si utilizamos para buscar cosas, estamos utilizando TIC. Y lo mismo con la siguiente. Esto ya sería dentro del aula y la otra diapositiva era fuera del aula, pero la idea es la misma. Que yo a veces lo he dicho muy simple, muy simple. Si no pasa por el aula no sirve. A mí por lo menos. Si no pasa por el aula no sirve porque no sabes. O sea, lo mismo con cualquier actividad, metodología o herramienta 2.0 o TIC. Eso tiene que tener el proceso del aula y ver cómo responde el alumnado y cómo se evalúa, etc. Y luego, pues eso es lo que decíamos antes, que lo dejo ahí para que lo lea el que quiera. Que son algunas ideas de propuestas de mejora, pero bueno, ya os he comentado antes, bajo mi humilde opinión, conocer un poco la realidad de los centros, tener una hoja de ruta con el tema de la competencia digital, pero no solo la competencia digital del docente, sino la del alumnado. O sea, ¿qué tiene que conseguir el alumno? ¿Qué puede hacer el alumno con las TIC? Y entonces, o sea, compensar esas dos cosas, la de los profesores y la de los alumnos.
Luego, bueno, no trabajar las TIC descontextualizadas es bastante de lógica. Y luego, por ejemplo, la formación del profesorado en los centros podía estar asociada a algún proyecto con TIC, por ejemplo, ¿no? Que lo decíamos antes, lo estábamos comentando antes José Antonio y yo, que, a ver, que no sé, hago un curso y ya está, hago un curso y luego a ver qué hago con ese, sino que haya un impacto real en el aula, pero claro, asociado a un proyecto de aula. Que hagas algo en el aula, que los alumnos acaben haciendo alguna cosa. Eso, bueno, me parece interesante, ¿no? Luego, clasificación de usos, funciones, porque es que ahora mismo un docente que quiere empezar con las TIC no sabe por dónde empezar, muchas veces. Hay que, pues, no sé, una hoja de ruta así que te pueda guiar, sobre todo por dónde empezar, porque hay muchas funciones y no tienes por qué utilizarlas todas. O sea, que es a veces lo que le pasa, lo que le asusta a algunos docentes, que parece que es que hay que utilizarlo o todo o nada, y no, es que tú puedes simplemente dedicarte, porque total, a hacer una serie de vídeos o a hacer podcast, a hacer radio y ya está, y no tienes por qué hacer una página súper mega maravillosa, una página web. O sea, tienes que elegir en lo que tú estés trabajando. No tienes por qué hacerlo todo, y yo creo que a veces eso, cuando a la gente le cuentas lo que haces, o lo que hacen algunos profesores que hacen un mogollón de cosas, pues a veces te asustas un poco. Y dices, pues que yo no voy a llegar nunca a hacer eso. Y entonces, hacer algo más sencillo. Y bueno, esto es parecido, pues una guía de uso, qué herramientas son más útiles para unas materias o no, por guiar un poco, ¿no? Luego, implicar al profesorado, no dejarle el tema de las páginas web, las revistas digitales, que a veces lo hace el coordinador TIC, otras veces lo hace no sé, como implicar un poco más a todo el profesorado que participe en, por ejemplo, una revista digital, que la hay en casi todos los centros, y que la suele acabar haciendo, pues no sé si a veces es el coordinador TIC o alguien encargado que le gustan las nuevas tecnologías. Y luego ser realista, priorizar, no se puede hacer todo, ya esa idea ya la he hecho. Y luego he puesto que, porque siempre pongo el mismo ejemplo, es que cuando empezó, yo me acuerdo mucho cuando empezó Yedra, que en mi instituto había gente que al principio se negaba, porque no sabían, porque esto era, porque no sé qué, tal, protestas para arriba, protestas para abajo. En 2 meses todo el mundo sabía utilizar Yedra. Y Yedra también es TIC, o sea, pero como era obligatorio utilizarlo, se aprendió. Yo no digo que haya que poner las cosas obligatorias, ¿no? Pero yo he puesto aquí, si usamos Yedra, Puntal, por ejemplo, para esto de los traslados, todos usamos correo electrónico, porque a nadie se le ocurre ya mandar unos apuntes por correo ordinario a alguien, unas fotocopias. Y en nuestra vida personal usamos Facebook y enviamos fotos por WhatsApp, entonces hay esperanza. Porque ya mis alumnos me decían, es que esto del Moodle es muy difícil. Y digo, cuando aquello era el 20, no sé si os acordáis de eso. Yo decía, ¿tú tienes 20? Pues claro. Digo, pues entonces el Moodle es igual pero educativo, o parecido, bueno, o sea, a veces se ponen excusas tontas cuando en tu vida personal estás utilizando herramientas similares. Mandar una foto por el WhatsApp, tienes que hacer la foto, tienes que adjuntar la foto y estás haciendo una serie de cosas que también luego se hacen en una plataforma virtual. Si tienes un Facebook, has hecho un registro, entras logueado, no sé qué, tal, o sea, que eso es un protocolo que se hace con las herramientas 2.0. Y hasta mi madre tiene Facebook. O sea, es que, a ver, muchas veces yo creo que hay esperanza, un poco en ese sentido. Y luego nada, lo de Cantep, con algunas sugerencias, pues ir un poco a intervenciones, combinar intervenciones de expertos con cosas sencillas de trabajos que se han hecho en las aulas. A veces, más que impresionar, lo que hay que hacer es inspirar un poco, motivar, o sea, que a la gente le den ganas, combinar lo inmediato con lo a largo plazo. Porque lo que uno ve a largo plazo, si no puedes hacer algo inmediatamente, lo acaban dejando. O sea, lo acaban, ya lo haré. Si es maravilloso, va, pero para el año que viene, no. Tiene que haber algo que te motive a hacer algo mañana. Que vayas a un curso o a una conferencia y vayas al día siguiente al aula. Esas son las conferencias, yo por ejemplo, que las he disfrutado. Cuando he ido a un sitio y al día siguiente ya quería ir a clase para hacer alguna cosa de lo que yo había
intuido, había aprendido, había asimilado en esa formación. Entonces, combinar algo inmediato con algo a largo plazo, un poco para eso, ¿vale? Y luego, pues alguna exposición de trabajos de alumnos también estaría bien, cosas que hayan hecho con las TIC, pues, no sé, como se hacen tantas cosas con códigos QR, no sé, cualquier cosa sería válida, pero cosas, eso, reales, del aula que se hayan hecho y que animen a los docentes. Bueno, yo he puesto aquí, esta ya es para terminar, competencia efectiva, es posible, pero ya lo decían los de IKEA, es que me encanta el anuncio este de IKEA, que no es magia, es orden, decían en el anuncio este de IKEA, no sé si os acordáis de él, y es que es así, que no es magia, o sea, es que hay gente que crack, que no sé qué, que no hay crack. Hasta Alicia de la Rocha, que ha sido una de las mejores pianistas de España de todos los tiempos, se ofendía cuando le decían que era una crack, una fenómena, y decían, no, yo lo que es que ensayo muchas horas al día. Entonces, bueno, un poco en ese sentido, ¿no? Y no es magia, son horas de trabajo, colaboración, con una guía metodológica, claro, al tuntún tampoco, y sobre todo poner al alumno en el centro del trabajo. Y eso es todo. Muchas gracias. Vuelve un poco a la de atrás, por favor.